y lo compartimos a algunos amigos, algunos videos ya de este material que está en la web. Y son videos hechos con animaciones donde se explica la palabra de Dios, se explican libros de la Biblia, se explican historias, se explican cosas que Jesús enseñó. Y vamos a ver uno de esos videos que es muy cortito, son videos cortitos, pero se van a fijar que va a enseñar un concepto y este concepto lo enseña con mucha claridad. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque es un material que salió para el mundo cristiano, yo no lo había conocido ni lo había visto nunca, algo así, y lo encuentro buenísimo para poder compartirnos, para poder hablarle a otros de Cristo. A veces tú le envías un video y este video habla por ti, y el video es sumamente atrayente, está súper bien hecho. Es también un material súper bueno para discipular y enseñar, para aprender. ¿Saben que yo aprendí cosas a través de este video? Vimos un video de Eclesiastés, de los libros de sabiduría. Hablaba de Eclesiastés, de Proverbios y de Job. Pero te dejaba clarito qué era de esos tres libros, qué hablaba, el contenido. Así que aprendimos cosas bien interesantes. ¿No pasa nada, chiquillos? ¿Ven, Roy? Ya. Estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo. A propósito de los libros que ya nos mencionaba, es bien bueno que ustedes también pueden ver. Ya se llama Proyecto Biblia, la página de YouTube, y pueden ir viendo también otros libros para que se introduzcan en la historia bíblica también, por ejemplo, de los primeros libros de la Biblia y las cartas de Pablo también. Están los evangelios y hay varias cosas que ustedes enseguida van a hacer. Bueno, este video que vamos a ver nos inspiró para hablar de lo que vamos a hablar hoy día, que es algo bien cortito, pero que nos inspiró y nos dio la motivación de lo que necesitamos entender, ¿ya? Hoy. Este video habla de la santidad de Dios y cómo la santidad de Dios, cuál es el concepto de la santidad de Dios, pero también cómo la santidad de Dios ha ido evolucionando en términos de cómo nos va impactando al ser humano. Cómo se vivía la santidad de Dios antes y cómo se vive ahora. ¿Y qué significa ahora la santidad de Dios para nosotros? ¿Dónde está la santidad de Dios? La Biblia nos muestra que en el Edén, cuando Dios hace al hombre y a la mujer en el Edén, los hace perfectos, ¿no es cierto? Sin pecado. ¿No es cierto? Sabemos que los hace sin pecado. Pero la Biblia dice que Dios caminaba con el hombre. ¿Qué significa esto? Que Dios caminaba con el hombre pero al lado. El hombre era perfecto en términos de que no tenía pecado, tenía propósito el hombre estaba dentro del jardín que Dios había construido y Dios conversaba con el hombre como un amigo y caminaba con él. ¿Ya? Sin embargo, muchos dicen, hay muchos libros que hablan acerca de regreso al Edén. No sé si, incluso tuvimos una predicación hace como 3 semanas atrás de unos hermanos que hablaban de este concepto de regreso al Edén. Pero usted sabe que Dios no quiere que nosotros volvamos al Edén. Porque ese hombre que caminaba con Dios, Dios estaba al lado de él. Sin embargo, nosotros tenemos ahora algo mucho mayor que lo que tenía Adán. Y es que Dios ya no camina con nosotros, sino que camina en nosotros. Adán no tenía, aunque era perfecto, no tenía a Dios en su corazón, sino que escuchaba las instrucciones de Dios caminando con él. Y es algo muy interesante que vamos a ir profundizando. Pero tenemos el video ya, así que no relleno más. Vamos. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es
es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraño. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño: es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es, y es sorprendente, porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo, y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por él. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto?
Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios. Y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. ¿Pueden creer que esos son ustedes y nosotros? Seguramente has escuchado antes la palabra. ¿En qué les pareció? Bueno, tendrías que haber estado bien concentrado para poder captar todas las cosas que se dijeron ahí. Se hablaba bien rápido, porque el video trata de decir en pocas palabras muchas cosas, ¿no es cierto? Una de las cosas que nos dice es que la santidad de Dios es peligrosa. Es peligrosa. Los hombres que han tenido encuentros con Dios han sentido y percibido que mueren cuando están en la presencia de Dios. Hay experiencias de cristianos incluso, recuerdo un hombre que se llamaba Finney, donde la presencia de Dios tuvo una experiencia con muchos hermanos, donde la presencia de Dios descendió de tal manera en el templo donde ellos estaban reunidos, que tuvieron que salir, la gente se espantaba y salía. Y él duró 15 minutos en esa presencia hasta que finalmente no aguantó y tuvo que salir. Fue el último en salir. Así es. Fue el último en salir, tratando de resistir la presencia de Dios en el lugar. Lean esas biografías de grandes hombres de Dios, Charles Finney. También sabemos que a Isaías le pasó algo así, a Moisés le pasó algo así, a los profetas que estuvieron en la presencia de Dios también sintieron que morían. Tenían esa misma sensación. Porque la gloria de Dios, de ahí dice que es como el sol, ¿no? Que mientras más te acercas, más desesperación empiezas a sentir. Y esa desesperación tiene que ver porque el calor o el poder que emana de esa santidad, quema ¿qué cosa? Quema la maldad que hay en ti. Como en ti hay contaminación y maldad, suciedad se empieza a quemar y eso empieza a quemarte a ti. Sin embargo, la historia de Isaías nos profetizó algo que Jesucristo haría. Dice, habla del carbón encendido, ¿no es cierto? Que quemó los labios de Isaías porque decía, tengo labios impuros, soy persona de labios impuros, voy a morir. Me voy a morir. Entonces, el querubín, ¿no es cierto? El serafín, ¿no es cierto? Puso este carbón encendido en sus labios y purificó todo su ser. Pero esto era, de alguna manera, una señal profética de lo que Cristo haría por nosotros. Porque Cristo trajo la santidad de Dios. Pero esta santidad de Dios, a través del sacrificio de Cristo, nos limpió para que nosotros pudiéramos resistir su santidad. Y esa santidad ahora brotara desde nosotros. Y de eso les queremos hablar un poco. Queremos hablarles acerca de esta nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Esta naturaleza santa que está dentro de nosotros. Cuando Jesús ha venido a vivir en tu vida, ¿cuántos de aquí le han dicho así a Jesús? Habítame, habítame. Siempre cuando recibimos a Cristo les decimos, Jesús viene a morar, o el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Pero nunca nos hemos preguntado realmente qué significa eso. ¿Qué significa que Él venga a habitar en ti? Que haga su habitación en ti. Así es. Quisiéramos llevarlos a 1 Corintios 3, 16, 17. Hoy no tenemos presentación. Así que todos los que tengan celulares tienen derecho ahora de usarlo, ¿ya? Para ir a la Biblia. Si tienes Biblia en tu mano, mejor todavía. ¿Ya? Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ah, tenemos ayuda también de allá de Cristian. Así que, Super Cristian, vamos. Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Ocupa cualquier versión. 3. La que... Capítulo 3, versículos 16 y 17. Ocurría en la antigüedad que Dios le pidió a Israel una carpa que le llamaban el tabernáculo, donde él podría descender y habitar en medio de su pueblo. Y él descendía a un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Esta carpa tenía 3 lugares.
que eran muy, muy importantes. De hecho, alrededor de esta carpa, que se llamaba tabernáculo, habitaban todas las tribus de Israel en orden. Eran un orden específico alrededor del tabernáculo. Era el centro del pueblo de Israel. Y en este tabernáculo existían tres lugares. Existía el atrio, donde se sacrificaban los animales, el lugar santo y el lugar santísimo. Así es. En este lugar santísimo, todo el pueblo veía que descendía una nube del cielo, que era la presencia de Dios, y se posaba en ese lugar santísimo. En un comienzo entraba Moisés, ya, a ese lugar junto con Aarón, para encontrarse con Dios. Pero luego, ya pasadas las generaciones, entraba el sumo sacerdote una vez al año a encontrarse con esa presencia de Dios. Y ojo, si el sumo sacerdote entraba con pecado, impuro, significa que desde el momento en que él sacrificó el animal hasta que fue caminando a entrar a ese lugar, él pecaba de alguna manera, entonces él moría. De hecho, estaban amarrados y ponían campanillas en el borde de sus vestidos. Porque si dejaban de sonar las campanillas, él había muerto. Y lo tiraba con cuerdas. Así era. Entonces esto de la santidad de Dios era fuerte, los israelitas lo vivían y lo percibían. Y temían. Que después vino David, que soñó con que ya Dios no habitara en una carpa, sino hacerle un gran palacio. Y él edificó el primer templo, dentro del cual también estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y había un atrio, pero ya era un templo. Entonces lo edificó su hijo, Salomón. Lo edificó su hijo, él hizo los planos y lo edificó su hijo. Este templo fue construido también de nuevo, porque fue destruido, pues fue reconstruido por los israelitas en la época de Edra y de Nehemías. ¿Ya? De hecho, quedan vestigios hoy. Si yo me imagino que tienen que haber escuchado sobre el muro de los lamentos en Israel. Es uno de los muros que quedó del templo, donde van continuamente los judíos a orar, porque aún quieren reconstruir ese templo. Pero Dios tenía planes distintos. Así es. Bueno, después nuevamente fue destruido por un hombre llamado Antíoco Epífanes, y el pueblo nuevamente lo reconstruyó con ayuda de un hombre que se llamó Herodes, ¿ya? Que fue el templo que Jesús se encontró cuando él vino a la tierra. Y después fue nuevamente destruido este templo ya en el año 70 con el emperador Claudio, ya por los romanos. Y los judíos, ustedes sabrán que ellos sueñan con volver a reconstruir ese templo, porque para ellos todavía la presencia de Dios debe morar y descender sobre un lugar físico. Sin embargo, Dios había prometido algo desde la antigüedad, y era que Él ya no moraría más en templos hechos por manos humanas, sino que Él moraría en el corazón del hombre. Él moraría en, ya no templos hechos por manos humanas, sino en los seres humanos. Moraría en nosotros. Querían templos vivos. Ya no templos donde la gente entrara y saliera sin ningún sentido, sino habitar dentro de la persona. Así es. Por eso que 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 dice esto: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Ustedes saben por qué Dios permitió que los templos hechos por los israelitas fuesen destruidos. Porque fueron profanados. Fueron profanados. El templo que construyó Salomón, diseñado por David, fue profanado. ¿Saben de qué manera? Metieron dentro del templo estatuas de Baal y de Acera. Entonces entraban los profetas, claro, el principal lugar era de Yahweh, pero mientras ellos iban entrando, iban estatuas de Baal. Ellos lo profanaron. Por eso Dios les dio después el permiso de destruirlo. De hecho, hubo un momento en que la presencia de Dios frente a todos los israelitas sale del templo y sale por la puerta oriente y nunca más vuelve a entrar a ese templo. Ellos lo vieron. Sí, era una columna de fuego, una columna de nube, una nube que se veía. Así es. Después fue profanado por Antíoco Epífanes, también el templo, por lo cual también fue destruido. Y después el tercer templo, por los romanos, también fue profanado. Por lo tanto, el Señor nos dice aquí que ahora nosotros somos el templo de Dios, pero nos da una advertencia. Dice: si alguno destruye el templo de Dios,
él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Hay un texto que está en 2 de Corintios 6:16. ¿Cómo lo gritan? 2 de Corintios 6:16. Antes de que Jesús viniera a vivir a sus vidas, ustedes podían vivir de la manera que quisieran. Pero una vez que ustedes han recibido a Jesús, es diferente. Porque ustedes han venido a ser templo de Dios. Entonces Dios, ¿qué nos pide primero? Primero nos dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz. Y cuando ya hay luz en tu vida, Jesús comienza a ganar un terreno en ti. Él empieza a morar en ti. Y dice que nosotros vamos a tener la mente de Cristo. Hasta que lleguemos, dice, a la estatura del hombre perfecto. ¿Quién es? Jesucristo. Muy bien. Dice así, ¿qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hasta ahí le vamos a ir. Fíjense, la Biblia dice, ¿qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? ¿Recuerdan por qué fue destruido los primeros templos? Porque metieron ídolos y los profanaron. Y profanaron el templo a través de meter ídolos. Ídolos significaba dioses falsos, estatuas, que eran colocadas en el templo de Dios. Cualquier cosa que ocupara el lugar de Dios. Entonces, pensarán ustedes, ¿cómo nosotros, voluntariamente, cómo nosotros podemos llegar a destruir el templo de Dios? Que somos nosotros. ¿Cómo se le ocurre a ustedes que podrían profanar el templo de Dios? ¿Con pecado? Claro. ¿Qué más? Desobediencia. Con ídolos. Con ídolos. Alguien por ahí me dijo que había visto la predicación, la verdadera adoración de Miguel Arroyo. Alguien por ahí la vio esta semana. Pues me dijo, no me acuerdo quién. Parece que Miguel tú. La Ixa, no. Jaime fue el que me dijo, parece. Jaime. Y Miguel Arroyo habla de esto, que nosotros somos un templo y nosotros fuimos hechos para adorar. Y en el centro de nuestro corazón hay un trono. Y ese trono fue hecho para Dios. Y nosotros fuimos hechos para adorar. Pero cuando en el trono de nuestro corazón no está Dios, nosotros igual adoramos. Y adoramos cualquier cosa que nosotros ponemos en ese trono. Exacto. Por ejemplo, tú puedes... Esto es bien fácil de verlo en realidad, porque cuando tú vas a ver un partido de fútbol, no creo que te quedes así de quieto viendo el partido, ¿no? ¿Qué haces? Tú gritas y vamos. Siempre hay una expresión de adoración. Y es porque nosotros los humanos fuimos hechos para adorar. Siempre vamos a tener expresión. Para admirar, para rendirle culto. Exacto. Para exaltar algo. ¿Ya? O cuando vamos a un concierto, ¿cierto? También, gritamos y saltamos, porque son expresiones de adoración. Así es. ¿Saben? En la antigüedad, los templos y el tabernáculo pasaron cosas malas, pero Dios no se fue. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el tabernáculo hubieron 2 hijos de Aarón, ¿recuerdan los 2 hijos de Aarón? Que mueren ahí, ¿por qué? Porque presentaron fuego extraño. Sin embargo, Dios, su presencia se mantuvo ahí y Dios perdonó eso. ¿Qué significa eso? Que hay pecados que pueden ensuciar el templo de Dios, pero no profanarlo. ¿Ya? Pero hay otras cosas que pueden llegar a profanar el templo de Dios y tú finalmente destruirlo. ¿Me entienden? Hay cosas y cosas. Y una de esas cosas son los ídolos. ¿Qué significa? Desplazar a Dios del centro de tu corazón y colocar otra cosa. Amén. Sí. A otro Dios. ¿Ya? Ese Dios puede ser que tú finalmente le dediques tu vida completa a la parte económica, tu tiempo, tus recursos, tus pasiones, a cosas que son fuera de Dios. ¿Cómo sabes cuando tienes un ídolo? Porque uno asocia ídolos con imágenes, ¿no? Pero no siempre es así. Tú tienes, ¿quién ocupa el centro de tu corazón? Tú lo vas a saber dónde tú inviertes tu tiempo, dónde tú inviertes tu dinero ¿Y tu pasión? y tu pasión. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde se concentra? Y tú vas a ver fácilmente quién reina en tu vida.
Así es. Esto no significa que nosotros siempre gastamos dinero en muchas cosas. Nosotros siempre gastamos tiempo en muchas cosas. Nosotros siempre nos apasionamos por muchas cosas. A mí me gusta el tenis, me gusta también el fútbol. ¿Ya? Si no hubiéramos tenido reunión, un culto, muy probablemente hubiera visto a la final del mundial. ¿Para qué vean? ¿O no? Pero ¿sabes? Pasé una etapa de mi vida, como tipo 20, 18 años, donde Dios me estaba tocando a mí, donde había momentos donde yo prefería quedarme viendo un partido de fútbol a ir a la iglesia a adorar a Dios. Después yo aprendí, puse a Dios en el centro de mi corazón y empecé a ganarle eso. ¿Ya? Pasiones vamos a tener siempre, pero ¿cuál es la principal pasión que le gana a todas tus pasiones? Cristo. Así es. Entonces, aprendimos que Dios mora en nuestros templos y nuestros templos tenemos que cuidarlos, limpiarlos, adornarlos, porque cuando nuestro templo está limpio, entonces el Espíritu Santo se mueve con libertad. Nuestro templo consta de varias habitaciones. El templo antiguo daba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, 3 habitaciones. Nosotros tenemos también un cuerpo que es el atrio, un alma que es el lugar santo y un espíritu que es el lugar santísimo. ¿Saben dónde profanaron en el templo antiguo, donde Dios ya no quiso más? Cuando profanaron el lugar santísimo, porque ahí habitaba la presencia de Dios y el arca del pacto. Por lo tanto, también nosotros podemos llegar a profanar nuestro espíritu. Ojo con eso. ¿Y cómo profanamos nuestro espíritu? Cuando ponemos nuestra pasión primera en otras cosas que no son Dios. Ojo con eso. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que mantener también limpio nuestro cuerpo y limpio nuestra alma. Nuestra alma la limpiamos con la verdad de la palabra y nuestro cuerpo la limpiamos también teniendo una vida sana. Por ejemplo, una vida sana, no contaminándote con adicciones que van a matarte, como el alcohol, el tabaco, las drogas y un sinfín de malas alimentaciones que pueden llegar a perjudicar tu cuerpo. Pero hay algo en el nivel de importancia: cuerpo, alma y espíritu. ¿Entiendes? Entonces tenemos que siempre mantener este cuerpo limpio para el Señor. Cuando el Espíritu Santo, la presencia de Dios, viene a morar en nuestra vida, Dios nos da una nueva naturaleza. Y quiero llevarlo a un texto que está en Juan 14:20. Juan 14:20. Así que, Cristian, busquemos en Juan 14:20. Dice así: en aquel día, está hablando de ahora, ¿no es cierto? Ustedes se darán cuenta de que yo estoy, está hablando Jesús, dice, se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Esta palabra es maravillosa. En aquel día, ese día soy, ustedes se están dando cuenta que Jesús está en el Padre y Jesús está en nosotros y nosotros en Él. No solo Él habita en nosotros, sino que nosotros también tenemos una parte activa de estar y permanecer en Él. Así es, cuando ustedes leen las cartas de Pablo, se van a dar cuenta que Pablo constantemente le está hablando de que nosotros estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. Él dice que nosotros estamos escondidos en Cristo en lugares celestiales. Nosotros ahora tenemos una nueva naturaleza. Tenemos la naturaleza del Padre, una naturaleza divina, algo que Adán nunca pudo vivir. Ahora nosotros lo podemos vivir. Por lo tanto, la santidad de Dios está en nosotros. Y desde nosotros pueden fluir los mismos ríos de agua viva que fluían de Cristo, que Él podía tocar. Aquí hay un concepto que me acabo de acordar, que era el tema de la contaminación. Recuerdan que el video hablaba de que en la antigüedad la ley decía que el israelita no podía tocar ciertas cosas ni contaminarse con ciertas cosas, porque esas cosas representaban lo mundanal, lo terrenal, la muerte. Por lo tanto, si se tocaban tenían que ir a limpiarse por varios días. Sin embargo, ahora esa limpieza viene desde adentro,
Porque Él ha puesto ríos de agua viva desde dentro para limpiarnos desde dentro hacia afuera. Por lo tanto, nosotros podemos ir caminando limpio. Y Dios nos dio algo más lindo todavía. Que nuestra limpieza, la presencia de Dios, Afecta a otros. puede afectar a otros. Yo puedo tocar a otros que están contaminados como Cristo lo hizo y nosotros transmitirle la presencia de Dios a ellos. Tú no puedes dar lo que no tienes. Así es. Así es. Vamos a leer un texto cristiano. Está en Hechos capítulo 19, versículos del 12 al 16. Hechos 19, versículos del 12 al 16. Entonces, ¿qué han aprendido, hermanos? Ustedes son el templo de Dios. Existía un templo que estaba afuera, que era el tabernáculo. Pero ahora somos hechos tabernáculo de Dios. Ahora nosotros somos los que viven, donde vive la presencia de Dios. Del 11 aquí, del 11, desde el 11 al 16. Está hablando de Pablo y dice así el relato. Esto está enfocado en la iglesia de Efeso. Ellos estaban viviendo en Efeso en ese momento, Pablo. Y dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. ¿Ya? A tal grado, dice, a tal grado eran los milagros que hacía Dios a través de Pablo. Fíjense, dice, que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Sigamos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Seba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. ¿Se fijaron en el relato? La Biblia dice que la presencia de Dios en Pablo era tan grande que hacía milagros increíbles, pero traían, ¿qué pasaba? Que Pablo se sacaba su bufanda, se sacaba a lo mejor el vestido que andaba, y cuando habían enfermos que no podían venir donde Pablo, le llevaban lo que él andaba puesto. Y estos vestidos se los ponían a la gente, y la gente sanaba, y los espíritus del mundo huían. Era tanto que la unción que poseía Pablo quedaba en sus ropas, en la ropa de Pablo. En algunos textos dice los sudarios, el sudor quedaba ahí. Ahora esto no es algo nuevo. Ustedes saben que a Eliseo le pasó algo parecido cuando Eliseo muere, que se ha enterrado en una tumba. Y la Biblia relata que una persona huyendo en una guerra se cayó a la tumba de Eliseo. Eliseo creo que había muerto, ¿no? Un muerto, cayó muerto a la tumba de Eliseo y resucitó. Porque los huesos de Eliseo tenían aún la unción que había radicado en él. Y resucitó. Exacto. Pero ¿cómo tú obtienes unción? Porque todo lo que Jesús vive en ti debe manifestarse de alguna manera. O sea, no puede ser que Jesús vive en ti y no se manifieste de alguna manera visible, ¿cierto? Toda unción cuando Jesús vive en ti viene a través de la obediencia. Hay pasos en los cuales tú tienes que caminar para que haya una mayor unción en tu vida. Y eso primero comienza con ser obediente. Si tú no tienes obediencia, no viene unción a tu vida. Así es. Nosotros hemos visto y hemos experimentado cómo el poder de Dios está en nosotros. Nosotros hemos tenido en muchas ocasiones luchas contra personas endemoniadas, tal como le pasó a los hijos de Seba, hijos de un sumo sacerdote. Recuerdo a una de las personas que existe en esta iglesia, nosotros lo liberamos. Él, algún día va a contar su testimonio, pero él leía el tarot, él era drogadicto, alcohólico, y nos lo trajeron porque él estaba viendo demonios y prácticamente ya se lo estaban llevando a lo que era. Y él aceptó a Cristo con nosotros y nosotros lo empezamos a liberar. Y los demonios se manifestaban de tal manera en él que lo hacía levantarse
y abalanzarse sobre nosotros. Y él se me abalanzaba a mí corriendo, e iba con los puños a pegarme, y yo me quedaba así. Y hacía así, ¡ah! Y tiraba su combo y no podía tocarme, llegaba hasta aquí. Y no me pasó esto una vez, me pasó muchas otras veces. Y se abalanzaba y me gritaba aquí en la cara, ¡ah! Y trataba de decirme, y no podía tocarme. E incluso cuando yo lo tocaba más, ¡ah! Se hacía para atrás. ¿Por qué pasaba eso? Porque la presencia de Dios está en nosotros. Está en nosotros y opera a través de la fe, de la obediencia y de la fe. Cuando nosotros no tenemos temor, sino que operamos en la fe, esa presencia aumenta. Pasa desde el Espíritu, desde el lugar santísimo, cubre el lugar santo y pasa al atrio. Por lo tanto, el atrio, que es el cuerpo, es bañada por la presencia de Dios, y esta presencia de Dios es repelente, repele a los demonios y a toda enfermedad y a toda presencia contaminada, y podemos incluso imponer las manos. Por eso hoy podemos imponer manos. No todos. No todos. Los que han pasado por un proceso de ser obedientes, de tener unción, que viene a través de la obediencia y la fe, como decía Chandor, de tener gracia con el otro. Y en ese momento tú tienes algo que se llama autoridad. Tú tienes autoridad. La autoridad no viene sin un costo. Y ese costo es ser obediente, amar al otro y estar constantemente buscando la presencia de Dios. Que esa presencia de Dios sea manifiesta, visiblemente. Amén. Fíjense, nosotros cuando hablamos de las columnas, del discipulado de las columnas, nosotros aprendemos dos cosas, ¿no es cierto? Aprendemos que hay dos tipos de nacimiento: el nacimiento del Espíritu y el nacimiento del agua. El nacimiento del Espíritu se da en el Espíritu. El Espíritu Santo viene a morar aquí, en el lugar santísimo de tu vida. Pero después tú tienes que nacer por el agua, que significa que la palabra de Dios limpia tu alma, tu mente, ya con la verdad. ¿No es cierto? Eso significa que la presencia de Dios pasa no solo a morar en tu espíritu, sino también en tu alma. Pensamiento. Pero hay una tercera fase que no lo hablamos en el discipulado, que es la fase de que la presencia de Dios empiece también a morar en tus moléculas, en tus ADN, en tu carne. Que la unción de Dios te acompañe en tus huesos. Hasta en tu sudor. Sí, sí. ¿Ustedes saben lo que pasa cuando el pastor Alejandro ora por las personas y se caen? Él hace eso. Él hace traspasar la unción que ya tiene él en su cuerpo hacia las personas. A tocarla. Sí, y es una unción especial que Dios le dio, un regalo, una gracia que Dios le dio a él, pero que lo hizo a través de la dedicación, ¿no es cierto? De buscar al Señor en ayuno, en oración. Él alcanzó ese nivel de autoridad y unción. Así que tú también lo puedes hacer. ¿Por qué tú no? De alguna manera el pastor Alejandro esto lo radica casi permanentemente por la dedicación que él tuvo. En nuestro caso, en mi caso, a mí me pasa que me pasa en ocasiones. En ocasiones. Es como que la presencia o la unción de Dios puede pasar intermitentemente de mi alma a mi cuerpo, pero en ocasiones. En él, en cambio, de forma permanente. ¿Ya? En ese ámbito. ¿Y tú en qué paso estás? ¿En qué paso estás? Entonces, ¿Y por qué en ti no? ¿Por qué siempre te quedas en la misma posición? Tienes que salir de la posición en que estás y avanzar. Porque el Espíritu de Dios está en ti. Ciertamente mora en ti el Espíritu Santo. Y puede estar al nivel que tú se lo permitas. Que tú busques. Porque eso no es solo de los pastores o no es solo del Ale. Es de todos. Todos podemos hacer eso. ¿Vieron la figura donde salía el agua que salía del templo y que empezaba a correr? Y que todos los seguidores de Cristo comienzan a tener esa misma fuente, agua, que tú puedes tocar y otros pueden sanar, pero tiene un costo que tú debes saber y estar dispuesto a pagar. Y como les decía, ese costo es obedecer. es obedecer. Esa obediencia trae sobre ti autoridad. Pero también hay un concepto más, que es el sometimiento, la sujeción.
La Biblia nos habla en 2 de Timoteo, capítulo 4, le dice Pablo a Timoteo, le dice, no impongáis con ligereza las manos a ninguno. Y después dice, habla de la pureza, para mantener tu pureza. ¿Por qué se lo dice para mantener su pureza? Cuando uno lee este texto, cuando Pablo le dice a Timoteo, no pongáis las manos a ninguno con ligereza, ¿por qué se lo está diciendo? Se lo está diciendo primero porque ocurre, y esto lo conversamos con Daniela también, que aunque nosotros podemos impactar con la presencia de Dios a otros y transmitirle santidad, transmitirle la presencia de Dios y sanar a personas, si nosotros no estamos en obediencia, si nosotros estamos viviendo en injusticia, si nosotros no estamos viviendo en sometimiento a Dios y a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, entonces lo contaminado también puede devolverse. Tiene el potencial para devolverse. Por eso es que ocurre que muchas veces nos chupeamos. Por eso es que ocurre, hemos tenido experiencia con una hermana Adriana, que muchas veces hemos orado por personas, ¿no es cierto? Se ha orado por personas y la persona que oró termina sumamente chuqueada porque algo que tenía la persona se devolvió. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque hay puertas abiertas en nuestra vida de injusticia, Que hay que cerrar. sí, y de sujeción. Cuando digo de sujeción, estoy hablando de que muchas veces nosotros hacemos cosas que nadie nos mandó a hacer, que Dios no nos mandó a hacer, o que autoridades que están sobre nosotros no nos dieron el permiso de hacer. Por ejemplo, yo puedo ir a orar por alguien, entonces me dicen, no, prefiero que te quedes acá. No, perdóname, pero yo voy a ir. Tengo toda autoridad y soy obediente, tengo unción, voy a ir a orar. Entonces me dicen, no, quédate en casa. No, yo voy a ir. ¿Qué creen que me va a pasar al poner mis manitos sobre alguien muy enfermo o muy endemoniado? ¿Quién es la cabeza de Daniel? Va a devolver porque Según la palabra de Dios. por no haber obedecido El varón. a mi esposa. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que respetar los niveles de sujeción. Si tú quieres ir a orar por alguien, a una casa, quieres orar por una persona que está chuqueada, liberación, habla con los pastores. Pastores, ¿sabe? Necesito hacer esto. ¿Qué opina usted? ¿Tengo el consentimiento de usted? El pastor te dice sí, y eso inmediatamente baja un nivel de autoridad sobre ti, delegada desde los pastores hacia ti. Y ahora tú no operas en tu pura unción, no operas en la unción también de tu cabeza, ¿no es cierto? De los pastores, de la autoridad de los pastores y de Cristo. ¿Ya? A veces nos metemos en cosas que no debemos meternos. Pero no es cierto, es que eso puede operar en ti. Pero tiene que estar sujeto, ser obediente y buscar de Cristo. Buscar de Cristo. Si de ti corre un río de agua viva, imagínense lo que haríamos. Si Jesús con 12 discípulos pudo hacer, trastornar el mundo de ese entonces, ¿cuánto haríamos los que estamos aquí? ¿Cuánto más? Si tuviéramos un corazón dispuesto y supiéramos esta verdad, que esto es una verdad que quizás ustedes no tenían concientizada, pero es una verdad que ahora sí saben, que en ustedes habita el Espíritu de Dios. Dios mismo, Jesús mismo, el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo poder está en ustedes. Solo que no ha sido liberado. ¿Por qué no ha sido liberado? Porque nosotros lo sujetamos. Él no se derrama sin tu autorización. Él necesita que tú consientas con Él. Así que comienza a buscar de Dios. Amén. Para terminar, 3 cosas, 3 conclusiones. Cuando busques a Dios en tu oración, muchas veces nosotros decimos equivocadamente, desciende Señor sobre mi vida. El Señor ya está habitando en ti, en el lugar santísimo de tu ser, que es tu espíritu. Y cuando tú no sientes a Dios, no percibes a Dios, es porque el que está habitando en tu espíritu no está alojando en tu alma ni en tu cuerpo.
Entonces tú tienes que hacer que ese Espíritu de Dios, la presencia de Dios, pase de tu espíritu a tu alma y de tu alma a tu cuerpo. ¿Se han fijado que cuando vamos a la presencia de Dios así deprimido y todo, y nos encontramos con Dios, lo primero que viene es un estado mental de claridad? Empiezas a acordarte de todas las verdades y te asientas en ellas, y después ¿cómo se siente tu cuerpo? Contento. Fuiste achacado y saliste fortalecido en el cuerpo. ¿Te fijas? Porque la presencia de Dios pasa del espíritu al alma, del alma al cuerpo. Sí, pero también depende de cómo alimentamos el alma. Amén. Porque si tu alma está contaminada, tu espíritu no puede fluir hacia el alma. Porque está muy sucio, está muy cochino. Tienes que limpiar también el alma. Y que cuando hablamos del alma, bueno, para ahora lo saben bien, que hablamos de lo que es la mente, lo que es tu voluntad y las emociones. Entonces, si estás envuelto en emociones de no puedo, no quiero, no sé qué, es muy difícil que el espíritu que vive en ti salga al alma. Si tu voluntad es como, ay, no me da nada, tu voluntad es mínima, tampoco va a salir. Y si tu mente está contaminada por muchas cosas que has visto, recuerden que la mente se llena con lo que uno ve. Todas las cosas que uno ve, lo que ha visto en el día, lo que ha escuchado en el día, tu mente se llena. Y ya no queda espacio para que tú puedas escuchar el Espíritu dentro de ti, que clama por el Señor. Porque el Espíritu que está dentro de ti clama. Clama para escuchar la voz del Padre. Lo que pasa es que nosotros no tenemos los oídos espirituales para escuchar ese llanto interno. Entonces debes limpiar tu alma, debes tomar tiempo de quietud, un tiempo de calidad, quedarte un rato callado, silenciar tu mente y concentrarte en buscar la presencia de Dios. Eso es lo práctico. Guarda, mira, yo sé que al principio es difícil, les puedo decir guarden 1 hora al día, mentira, no van a poder, pero sí 10 minutos diarios, 5 minutos. Empiecen con 5 minutos. Acallen su mente, respiren profundo y comiencen a buscar a Dios. En tu interior, mirando hacia adentro, hacia tu espíritu. El espíritu, generalmente, si uno pudiera ubicarlo en forma geográfica en tu cuerpo, está como por aquí, como por la boca del estómago, ¿ya? Así que por aquí tienes que empezar a buscar, como mirar hacia adentro y empezar tú a pedirle al Señor, Señor, aviva el fuego que está en mi espíritu, que de tu presencia. Y Él va a empezar después a alinear tu mente para finalmente traspasar a tu cuerpo. Yo hoy día escuché, le va a decir usted al Señor, que tú vives dentro de mí. Yo escuché que tú vives dentro de mí. Yo quiero saber si eso es verdad. Y usted se lo pregunta al Señor y el Señor se lo va a mostrar. Porque el que más quiere manifestarse en usted es Él. Colosenses dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria para el mundo. Y si nosotros no buscamos a Dios, ¿qué esperanza tiene el mundo? Imagínense la responsabilidad que tiene. Una segunda cosa. No esperes solamente venir a calentarte las manos los domingos. Muchas veces venimos los domingos y somos renovados. Porque la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Y aquí le voy a decir algo más, que Masama acaba de decir. La Biblia no solamente dice que nosotros somos templo de Dios, sino que Él dice que está construyendo un templo más grande a través de templos pequeños. Él nos llama piedras vivas. Lego, si quieres llámeme Lego. Exactamente, como un Lego. Nosotros somos esas piedras vivas, dentro de la cual mora la presencia de Dios. Con todas esas piedras vivas, Dios va a construir una gran ciudad que se llama la ciudad de Jerusalén. Que es lo que Él dice, que es la visión que tiene Juan. Dios construye una gran ciudad donde Él va a morar. Va a morar en los corazones a través de todas estas piedras que construyen esa gran ciudad. Pero todos juntos vamos a formar esa ciudad. Todos juntos. Somos esa pieza de Lego necesaria para construir. ¿Qué pasa que si construimos una gran edificio pero falta una pieza? Así es. Entonces, yo les decía, nosotros que somos piedras vivas, muchas veces nos empezamos a secar. Y venimos solamente, nos acostumbramos a venir a calentar nuestras manos o a tomar agua cuando venimos al culto. No, no. Tú tienes que venir al culto a entregarte tu agua, a entregarte tu fuego a otros. Ya, tú tienes que andar toda la semana encendido.
No que el fuego, ven a cantarte un fuego ajeno, no que el fuego muere en ti y que fluya desde ti hacia afuera. Exacto. ¿Qué agua va a beber tu familia? ¿Qué agua beben tus hijos? Si tú no estás desarrollando esto que estamos enseñando hoy. Son pasos chiquititos, pero que van a ser muy significativos para cada uno de ustedes. Por último, esto te da el potencial de cambiar atmósferas. Te da el potencial de donde tú vayas a invadir con esa atmósfera que te rodea de la gloria de Dios un lugar. Exacto. Tú vas a entrar a un lugar y no vas a entrar, uy, está pesado aquí. ¿No le ha pasado? Pero siempre me uy, que está denso aquí. No, tú no tienes que añadirte a ese ambiente denso. Tú tienes dentro de ti el potencial de llegar a un lugar y decir, está denso, pero lo vamos a cambiar ahora. Amén. Esto se va a hacer ya no ahora, ya, porque yo tengo autoridad para hacerlo. Amén. Tengo esa autoridad, la tengo. Entonces no se olviden que en ustedes está el llegar a un lugar y cambiar la atmósfera. Completamente. Aleluya. Amén. Muy bien, queridos. Muy bien, amados. Nos vamos a poner de pie. Le damos las gracias al Señor por la palabra que nos dio. Nos vamos a ir desafiados. Nos vamos a ir llenos de la presencia de Dios porque Dios quiere morar en ti. Vamos a pedirle al Señor que llene esta vasija, que derrame esta agua que viene desde el interior tuyo, pero que llene ese templo que está en ti. Así que en el nombre de Cristo, toma tu mano derecha y ponla así, como la estoy poniendo yo. Y dile al Señor, Señor mi Dios, Señor mi Dios, llena toda mi casa con tu presencia. Que el fuego de tu espíritu arda en mi mente y en mi cuerpo. En el nombre de Yeshua, consagro mi ser, cuerpo, alma y espíritu para la presencia del Dios viviente y para construir esa ciudad, Jerusalén celestial. Soy piedra viva.